Shalom mis amigos, que el Señor les bendiga, que Yahweh les bendiga. Me alegro de que nos esté siguiendo nuevamente, que esté acompañándonos en este estudio que estamos haciendo del libro de Apocalipsis, de las profecías del tiempo final. El video pasado hablábamos, bueno, los dos videos pasados hablábamos de los 7 sellos de los que habla el libro de Apocalipsis que el Cordero abrió. Y cómo esos 7 sellos, con la apertura del último sello, da paso a las 7 trompetas, los 7 shofarot. Y vamos a hacer un resumen de los 7 sellos y de su paralelismo con las 10 plagas de Egipto. Ambos son para liberación de la casa de Israel. Ambos tienen un paralelismo, tanto el Éxodo como el juicio final de Apocalipsis tienen un paralelismo. Y es necesario también estudiarlo de esa manera y enunciarlo y recopilarlo de esa manera. Y cuando hablábamos de los 7 sellos, la apertura de los 4 primeros sellos dio paso a los 4 jinetes del Apocalipsis. El primer sello, el jinete del caballo blanco, que es las plagas o epidemias. El segundo sello que se abrió fue el jinete del caballo rojo, que tiene una gran espada para matar a la humanidad por medio de guerras, que hacía que unos a otros se mataran. El tercer sello dio paso a la hambruna, porque su jinete llevaba una balanza y estaba, describe un panorama apocalíptico por medio de una gran hambruna después de, de epidemias, de pandemias, de guerra. Es lógico, la economía quedará destrozada y habrá hambre en el mundo. Y la muerte, que recoge a todos los muertos que causaron las 3 primeras plagas. Ahora, las plagas, que son epidemias también, tienen su paralelismo en la segunda plaga de Egipto, en la plaga de ranas, la plaga de tábanos, la plaga de llagas ulcerosas que se dieron en Egipto. La guerra es por medio de derramamiento de sangre y está relacionado con la conversión del agua en sangre, que causó la muerte de todos los animales, de todos los peces y todos los animales de las aguas. La hambruna está relacionada con la plaga de langostas, que causaron una gran hambruna en Egipto, porque se lo comieron todo, lo devoraron todo y dejaron en la más absoluta ruina y sin alimentos a la tierra de Egipto. Y la muerte está también relacionado con la muerte del ganado, muerte de los animales, aunque también hubo varias plagas que causaron la muerte de los primogénitos, la muerte de los animales del agua, la muerte de las ranas que salieron del agua, la muerte de todos aquellos que les cayó el granizo y el fuego por no obedecer a la palabra de Yahweh. En fin, realmente la muerte también fue una recopilación de todas las plagas en sí mismas. Ahora, a partir de la 4ª plaga, Yahweh hizo diferencia entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto. Él mandó tábanos que solamente afectaban a los egipcios. Y aquí está relacionado justamente con el 5.º sello, donde Yahweh habla de marcar a sus escogidos, poner una señal en la frente de sus escogidos y hasta formar una gran multitud con vestiduras blancas y 144.000 sellados, 12.000 de cada tribu de las tribus de Israel. Una diferencia entre lo que son los hijos de Israel, los hijos de Yahweh, y los perversos, los desobedientes, y en general el mundo que se ha puesto en contra de Yahweh y de su palabra. Ahora, hay una plaga donde dice que el sol se oscurece y la luna se tiñe en sangre, que hay una gran oscuridad, como hubo en Egipto también, una oscuridad densa que se podía palpar. Esto también tiene su simbología, pero también fue algo literal en Egipto. Entonces no sabemos si esto volverá a ser. Y por último,
la muerte de los primogénitos, donde Yahweh mató a todo primogénito de Egipto, pero guardó la vida de todos los hijos de Israel que participaron de la sangre del cordero. Aquí en esta última plaga está relacionado con después de la última plaga empiezan los toques de shofar, que es donde realmente hay juicio, venganza y muerte. Entonces están relacionadas también ampliamente ambos eventos, tanto el éxodo de Egipto como el Apocalipsis, los 7 shofarot, las 7 trompetas del Apocalipsis. Así que comencemos con Apocalipsis 8. En el verso 1 dice: cuando el Cordero rompió el 7º sello, cuando se acabaron todos los sellos del libro, hubo un silencio en el cielo por lo que parecía ser una media hora. O sea, hay un tiempo como de calma, como de reflexión, después de tanta agitación, de tanta muerte, de tanta violencia. Hay un intervalo que marca un antes y un después. Dice: y entonces vi 7 malajim, que son ángeles, parados delante de Yahweh, y les fueron dados 7 shofarot, 7 trompetas, que son cuernos de animales con los cuales se tocaba para convocar al pueblo de Israel, para ir a la guerra, para convocar las Moadei de Yahweh, las fiestas de Yahweh, y para tocar la arma, para llamar la atención de la casa de Israel. Entonces se les fueron dados 7 shofarot, 7 trompetas, y vemos que posteriormente dice cada uno lo fue tocando su trompeta y fueron aconteciendo eventos en la tierra. Pero dice: entonces el malaj cogió el incensario, porque dice que sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y este es un altar que está en el cielo. Recordemos que el Mishkan es una representación del Mishkan celestial, y entonces Moshe le fue instruido para hacer una réplica en la tierra de lo que hay en el cielo. Y dice que sobre el altar de oro, que es donde se presentaban, había 2 altares de oro, uno donde se quemaban las ofrendas animales y vegetales, y otro más pequeño que era una mesa donde se quemaba incienso. Ambos eran llamados altares y ambos eran de oro. De la mano del malaj subió ante Yahweh el humo del incienso con las oraciones. Vemos que aquí el altar de oro del que habla es el altar del incienso, con las oraciones de los Kadoshim, los apartados, los santificados, los consagrados de Yahweh. Y dice: entonces el malaj cogió el incensario con incienso y fuego de ese altar celestial de oro, lo llenó con fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos que retumbaban, voces, centelleo de relámpagos y un terremoto. Lo mismo que hubo en Sinaí cuando Yahweh, la gloria de Yahweh se manifestó antes de darle la Torah. Hubo truenos, voces, centelleo de relámpagos y un terremoto. Y ahora los 7 malajim con los 7 shofarot se prepararon para sonarlos. O sea, aquí empieza realmente quizá una de... Bueno, no quizá. Empieza, es el principio del fin, digamos. Y tiene un paralelismo, porque esto no es que terminando lo de los sellos realmente pase una cosa, sino que aquí también nos está narrando cosas que ya han pasado, con lo cual yo entiendo que son eventos que están muy relacionados, incluso que podrían estar hablando de eventos del mismo evento. Ahora les explicaré por qué. El primero suena su shofar y hubo granizo y fuego mezclado con sangre lanzados en la tierra, y la tercera parte de la tierra se quemó, la tercera parte de los árboles fue quemada, y toda la hierba verde fue quemada. ¿Se acuerdan cuando hablaban de los 144,000 sellados? Que antes de que los sellaran, dice que se les prohibió dañar la tierra y los árboles hasta que los siervos fueran sellados. O sea, esto ya es después de que los siervos fueron sellados, de que el tiempo de los gentiles se terminó, y de que la plenitud de los gentiles también entró a formar parte del pueblo Kadosh, del pueblo de Israel, pero que esto ya no lo sufren la casa de Israel. Pero aquí ya sí ha sido liberado ese ángel que puede hacer daño
tanto a la tierra como a los árboles como a la hierba verde. Y si se fija, esto del granizo y el fuego es lo mismo que pasó en Egipto, y esto causó la muerte de los animales y de las personas que no se pusieron a cubierto, que no obedecieron ni atendieron a la palabra de Yahweh. Cuando el segundo ángel suena su shofar, dice que fue una enorme montaña ardiendo arrojada al mar. Esto parece como un meteorito o algo así. No sé si es algo simbólico, no sé explicarles si esto es algo que vaya a suceder así, sino que entiendo que esto es un paralelismo también con el agua en sangre de Egipto, cuando Aarón tocó con su vara el río Nilo, todas las aguas de Egipto se convirtieron en sangre, y una tercera parte de todas las criaturas vivientes en el mar murieron, igual que en Egipto, se convirtió en sangre y todos los peces se murieron. Así es que entiendo que esto es un paralelismo en cuanto a eso. Aquí esto me llama la atención y le explicaré por qué. El tercer malak suena su shofar y los ríos y en los manantiales de agua cayó una gran estrella ardiendo como una antorcha, que también puede interpretarse como un meteorito, y hace que el nombre de la estrella era amargura, ajenjo, y una tercera parte de las aguas se volvieron amargas. En ajenjo o amargura en hebreo es Mara, y eso me recuerda a las aguas de Mara. Cuando Israel sale de Egipto, no es parte de las plagas, sino cuando ya salieron de Egipto, Yahweh los hace vagar en el desierto 3 días. Al faraón le habían dicho, vamos a ir camino de 3 días, adoramos y volvemos. Y cuando al tercer día se da cuenta de que estos no van a volver, dice, ¿cómo hemos estado? Que nos hemos dado cuenta y estos se nos han ido, y entonces reúne a su ejército y van, y es cuando Moisés abre el mar con su vara y pasa el pueblo, y entonces todos los egipcios mueren ahí en el mar, ahogados por el poder de Yahweh, y ellos salen de Egipto. En ese momento han salido de Egipto, no cuando realmente el faraón los dejó salir, porque ellos no salieron de Egipto hasta que no cruzaron el mar, y cuando cruzan el mar llegan a un lugar donde las aguas son amargas. Las aguas vivas son símbolo de la Torá, y la Torá para el hombre pecador es amargo, porque nos condena, nos muestra nuestra bajeza y nuestra condición carnal, y nos condena a sufrir las consecuencias del pecado. Pero dice que Yahweh le instruyó a Moshe para que echara un etz, un árbol. Etz puede traducirse como árbol o como madero. Cuando dice maldito todo aquel que es colgado de un madero, habla de un etz. Puede ser colgado de un árbol o puede ser colgado del madero. Con lo cual el Mashiach se hizo maldición a sí mismo porque fue colgado de un madero, de un etz. Y es ese sacrificio en el madero lo que hace que la Torá, las aguas, sean dulces para nosotros, porque Él pagó el precio del pecado y entonces ya no son más amargas. Entonces yo entiendo que esto está relacionado no con las plagas, sino ya directamente con la salida de Egipto y con el caminar hacia la tierra prometida, hacia el fin que esperaban. Como nosotros también, este tercer shofar nos habla de estar más cerca del reino milenial y del Mashiach de Yahweh. El cuarto malaj sonó su shofar y la tercera parte del sol fue dañada, también la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, así la tercera parte de ellas fue oscurecida, y el día tuvo un tercio menos de luz, y asimismo la noche. Esto nos habla de oscuridad y de las consecuencias de la oscuridad. Esto sí fue una de las plagas de Egipto, la oscuridad densa, pero sobre todo nos habla de que mientras en Israel había luz, y la Torá es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, es luz, el Mashiach de Israel es luz. En él estaba la vida, dice, y la vida es la luz de los hombres. Él es la luz que vino al mundo y que alumbra a todo hombre. Y la oscuridad, yo entiendo, es esa relación contraria, esa relación de anti-Mashiach, de anticristo, de
desobediencia y de resistencia ante todo lo que Yahweh dice y a lo que el Mashiach nos enseñó. Entonces miré y oí un águila solitaria dar un fuerte alarido mientras volaba por medio del cielo. Ay a la gente que vive en la tierra a causa de los restantes toques de los 3 malajim, de los 3 ángeles que tienen que sonar su shofar. Y el quinto malaj sonó su shofar y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del pozo que conduce al abismo. Abrió el pozo del abismo y subió el humo, como el humo de un enorme horno. El sol fue oscurecido y el cielo también por el humo del pozo. Y entonces del humo de la tierra salieron langostas, y les fue dado poder, como el poder que tienen los escorpiones en la tierra. Y fíjese esto, fueron instruidos no dañar la hierba de la tierra, ninguna planta verde, ni ningún árbol, sino solamente a la gente que no tenía el sello de Yahweh en sus frentes. Aquí el sello de Yahweh ya está en la frente de los 144,000, ya la multitud de vestida de ropas blancas ya está, y sin embargo en los ángeles, las langostas son instruidas a no dañar la hierba de la tierra, la planta verde, ni ningún árbol, y solamente hacer daño a los que no tienen el sello de Yahweh en sus frentes. No dice al que tiene la marca de la bestia, dice al que no tiene el sello de Yahweh en sus frentes. Y si usted quiere saber a qué se refiere con esto del sello, esto ya lo hemos hablado en ocasiones anteriores. La marca de Yahweh y la marca de la bestia, usted lo puede buscar en nuestros vídeos anteriores, y está ahí sí perfectamente explicado. Y dice, así es que las langostas no podían matarlos. Esto no es como las 3 primeras plagas, los 4 jinetes del Apocalipsis, que dice que la muerte y el Seol les seguía la muerte, sino que las langostas no producían muerte. Solamente le infligían dolor por 5 meses, 150 días, que es el tiempo también, el mismo tiempo que duró el agua cuando el diluvio universal purificando la tierra, 5 meses. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, la muerte los eludirá. No es como con los sellos, los jinetes del Apocalipsis, que la muerte iba recogiendo el fruto de los 3 primeros jinetes, sino que realmente la muerte acabó con la 4ª parte de la humanidad. En este caso no, en este caso los hombres querrán morirse porque ya no la desesperación del dolor durante 5 meses de todo esta plaga enorme, y buscarán morirse y no podrán morirse. O sea, entiendo que buscarán suicidarse y la muerte no vendrá a ellos. Esto tiene que ser algo terrible. De esto habló el Mashiach, porque cuando Yahweh también habla por medio del profeta Malaquías, dice aquellos, entonces en el Malaquías 3:16, cuando aquellos que temen a Yahweh hablaron todos a su prójimo y Yahweh puso cuidado y escuchó, un libro de recuerdos fue escrito en la presencia para aquellos que temían a Yahweh. Aquí también nos habla de otro libro, pero bueno, vamos a entender, creo que no es el mismo libro, y reverenciaban su nombre. Y Yahweh dijo, ellos serán míos, dice Yahweh Haleón. El día que yo nombre para una peculiar posesión, yo los escogeré entre ellos, como un hombre escoge a su propio hijo que le sirve. Y esto me recuerda una parábola que el Mashiach contó a nuestros padres, a la casa de Judá. Y cuando dice, un hombre tenía 2 hijos y le dijo, hijo, ve a mi viña a trabajar, y le dijo, sí padre, yo lloré, no te preocupes, pero no fue. Y entonces el padre fue al otro hijo y le dijo, hijo, ve a mi viña a trabajar, y le dijo, no quiero, y se fue. Pero luego, arrepentido, se sintió mal y pensó, ¿cómo le he podido hacer eso a mi padre? Y fue. Entonces dice, ¿quién realmente hizo la voluntad de su padre? ¿Quién es el hijo que realmente sirve a su padre? Dice, entonces regresarán y discernirán entre los justos y los perversos, entre la persona que sirve a Elohim y la que no le sirve. Y esto me recuerda que el trigo y la cizaña, que también lo contó Mashiach, crecerán juntos hasta el juicio final, hasta la siega.
y que la cizaña será atada en manojos, será apartada y será echada al fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes, al infierno junto con Hasatán, con el enemigo. Y me recuerda también cuando dice la persona que sirve a la gente y la que no le sirve. Y dice que Mashiach, cuando el Hijo del Hombre venga, apartará a las ovejas de los cabritos, y a las ovejas dirá: venid a mí, benditos de mi Padre, porque servisteis a Yahweh, porque estuve enfermo, me visitaste, hambriento, me diste de comer. O sea, hicieron la voluntad de Yahweh, lo que la Torah dice. Y sin embargo los cabritos no tuvieron ninguna intención de hacer lo que la Torah decía, ya sea por desconocimiento, por cara dura. Desconocimiento no, porque en realidad no es desconocimiento, es simplemente egoísmo, rebeldía, llámele como usted quiera. En Apocalipsis 9:7 dice, habla de estas langostas, dice: ahora estas langostas lucían como caballos preparados para la guerra, estaban armados. Sus dientes eran como los de leones, como dientes de leones. Sus pechos eran como pectorales de hierro, y el sonido que sus alas hacían era como de muchos caballos y carruajes corriendo hacia la batalla. Ellos tenían sus colas como de escorpiones, y en sus colas tenían el poder de para dañar a la gente por 5 meses. Yo veo que aquí el profeta, claro, Juan, un pescador del siglo I, ¿qué va a saber lo que es un avión? ¿Y qué va a saber lo que es un misil? Él entendía que esto eran como colas de escorpión que salían, y esto es lo que realmente hacía daño a la gente. Las colas como de escorpiones, y que en sus colas tenían el poder para dañar. La langosta realmente no tiene cola de escorpión, sino que esto es algo metafórico que nos está realmente ilustrando de la mejor manera como él lo entiende, porque él cómo nos va a explicar realmente la visión que él está teniendo. Y dice: tenían como rey sobre ellos al Malach del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en nuestro idioma Destructor. El primer haya pasado, pero todavía faltan 2 ayes por venir. El Destructor. Vemos cómo realmente todos estos que interpreta como que son colas, son los que dañan y destruyen a la gente, no destruyen a la gente, sino que causan dolor durante 5 meses. El sexto malach sonó su shofar, el sexto shofar, y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Yahweh, diciendo el sexto malach, el que tenía el shofar: suelta a los 4 malachim que están atados junto al gran río Éufrates. Esto es en Babilonia, en Babel, lo que ahora es Irak. Y fueron soltados estos 4 malachim, que habían estado guardados, pero listos para este momento, para este día, para este mes y para este año, a fin de matar 1/3 de la humanidad. Y el número de los soldados de caballería, 200 millones. Yo cuando leí esto dije: ¿cómo va a ser 200 millones? Estuve viendo los ejércitos con más personal activo, personal militar, y ronda los 10, los 12 millones, no 200 millones. Y la población mundial anda alrededor de 8.000 millones, con lo cual 8.000 millones. Y si el ejército de los soldados de caballería, no dice de infantería ni de a pie, de caballería, y ahora vamos a ver por qué, porque explica cómo son esos caballos, eran 200 millones, quiere decir que no son los ejércitos tal como los conocemos, sino muchísima más gente matándonos unos a otros. Y así es como lucían los caballos en la visión. Tenían corazas de color rojo fuego, azul añil y amarillo azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Yo entiendo que él interpreta estos cabezales como cabezas como de leones, y que en su boca, lo que él interpreta como
como quiero entenderlo, el cañón, sale fuego, humo y azufre. Y es lo que va dañando, lo que va matando, lo que va haciendo la guerra. Son lo que él entiende los caballos de la caballería, donde hay 200 millones de efectivos. Dice, estas fueron 3 plagas que mataron a 1/3 de la humanidad: el fuego, el humo y el azufre saliendo de la boca de los caballos. Y esto, por eso le decía, realmente yo esto lo veo muy relacionado con el segundo caballo de los 4 jinetes del Apocalipsis, el caballo rojo, el caballo de la guerra. Dice que acabó con 1/3 de la humanidad, aunque en conjunto dice que las 4 jinetes del Apocalipsis acabaron con la 1/4 parte de la humanidad. Así es que la guerra nada más acabó con 1/3. Dice, porque el poder de los caballos estaba en sus bocas, pero también en sus colas. Y esto es lo que los tanques también luego van arrastrando. Es lo que se interpreta como sus colas. Y también dice, sus colas eran como serpientes con cabezas. Y con estas serpientes y con estas cabezas ellos podían causar daño. Realmente yo entiendo que esto de las serpientes con cabezas que salen de las colas de los caballos es una interpretación de misiles. Y el resto de la humanidad, aquellos que no fueron muertos por las plagas, ni aún se volvieron de lo que habían hecho con sus propias manos, no dejaron de adorar demonios e ídolos hechos de oro, vírgenes, santos, cristos, plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar, ni hacer nada. Ni se volvieron de sus asesinatos, como en la Inquisición, ni del mal uso de las drogas relacionado con lo oculto, ni de la inmoralidad sexual, ni de sus robos que están saliendo a la luz y que siempre han existido, y que no es patrimonio exclusivo de la gran ramera de la Iglesia romana, sino en general. Yo entiendo que esto es característica de la humanidad, que no tiene ningún interés en conocer la palabra de Yahweh y mucho menos en obedecerla. Apocalipsis 10:1 habla de un malaj, un ángel poderoso descendiendo del cielo con un libro pequeño abierto. Hay quien dice, este rollo pequeño abierto será aquel rollo que tenía 7 sellos, que los sellos fueron abiertos y tal. Dice que este ángel, el malaj, plantó su pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra, y gritó tan alto como el rugido de un león, y que hubo 7 violentos truenos que sonaron, y que los 7 truenos hablaron. Y dice, yo me empecé a escribir, pero una voz del cielo me dijo, no. Dice, estas cosas que los truenos dijeron, no las escribas. Y entonces el malaj, el ángel que vi parado sobre el mar y la tierra, alzando su mano derecha hacia el cielo, como quien jura por el cielo, juró por el que vive por siempre y para siempre, juró por Yahweh mismo, quien creó el cielo y lo que en él hay, la tierra y lo que en ella hay, el mar y lo que en él hay. Y dijo, ya no habrá más demora. Estamos en el sexto shofar, la sexta trompeta. Nada más falta una. Y la sexta trompeta dijo, ya hasta aquí llegamos, no hay más demora, ahora viene lo bueno. Por el contrario, en los días del sonido de la voz del séptimo malaj, cuando suene su shofar, realmente dedica todo un capítulo a explicar lo que va a pasar, no lo que pasa cuando el séptimo malaj suena su shofar, sino lo que pasa en este intermedio, tal como Yahweh, las buenas noticias, la Besorá, el Evangelio ha sido traducido tal como Yahweh lo proclamó a sus siervos los profetas, no como nos lo han enseñado la religión oficial. Y ese rollo que está abierto es la profecía. En profecía hay varios niveles de profecía. El nivel más básico es la profecía por Ruach HaKodesh, por Espíritu Santo. Es una profecía que normalmente ejerce aún personas que no son profetas,
y porque por influencia del Espíritu Santo actuando a través de ellos, declaran palabra de Yahweh, alabanza de Yahweh, de manera incluso a veces involuntaria, siguiendo solamente el mandato del Ruach HaKodesh. Luego hay otro donde la palabra de Yahweh viene al profeta y la tiene que interiorizar. Por eso le dice este rollo que es la nebuá, la profecía, que es uno de los niveles de profecía más altos. Dice, cógelo y cómelo. O sea, tienes que comer, interiorizar la palabra de Yahweh. Te amargará el estómago, pero en tu boca será dulce como la miel, porque la palabra de Yahweh es dulce como la miel. Pero dice, te amargará el estómago, porque es que ahora tú tienes que llevar esa profecía y a gente que no les va a gustar ni chispa lo que les vas a decir, que te van a querer apedrear, que te van a querer matar y que te van a abuchear, vaya, como poco. Cogí el pequeño rollo, me lo comí, en la boca era dulce como la miel, pero después de haberlo comido mi estómago se amargó. Y entonces me dijo, ahora que te lo has comido, ahora que tienes la profecía, que tienes la nebuá, tienes que profetizar de nuevo sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Gente que no va a querer escuchar esa profecía, que no va a querer escuchar que están mal y que todo lo que realmente se les ha enseñado es incorrecto y que te van a querer matar. Y esto no es nuevo. Ya vemos que al profeta Ezequiel le pasó exactamente igual. Vino la palabra de Yahweh sobre él y le dijo, hijo de hombre, cómete este rollo. Después ve, o sea, una vez que te comas el rollo, que te comas la palabra de Yahweh, después ve y habla a la casa de Israel, que te van a querer matar, que te van a apedrear y que te van a decir de todo menos guapo. Así es que me lo comí y abrí mi boca, y él me dio el rollo para comer, mientras dijo, hijo de hombre, ven a Adam, cómete este rollo que te estoy dando, llena todas tus entrañas con él. Cuando me lo comí, supo tan dulce como la miel. De cómo es una característica de la palabra de Yahweh. Y entonces cuando me lo comí dice, ahora sí, vete a la casa de Israel y habla mis palabras a ellos. Y dice, recibe en tu corazón y oye con tus oídos todas mis palabras que yo te hablo a ti. Eso es comerse el rollo. Después ve a los hijos de Israel y diles lo que yo te mando, tanto si te escuchan como si no, si les gusta como si no, si te quieren matar como si no. Y desgraciadamente a la mayoría de los profetas los mataron. Así es que imagínense. Apocalipsis 11:1. Nótese que hemos terminado el capítulo 10 y no se ha abierto el séptimo sello. Vamos a terminar el 11 y tampoco se va a abrir. Sino que nos dice mientras lo que está pasando en el cielo. Parte de lo que dice el libro, lo que dice la profecía, lo que dice esto que se ha comido Juan, es la instrucción de ir y medir el templo de Yahweh, el altar y la gente que está adorando ahí. El medir es tomarle el pulso y probar las cosas, incluida la gente, y eso a nadie le va a gustar. Entonces dice, el patio del templo déjalo fuera, ese no lo midas porque ha sido dado a los gentiles, a los goyim, a los no israelitas. Ellos pisotearán la ciudad Kadosh por 42 meses. Gente de todo pueblo, nación, de seguidores de la gran ramera o de la maldición, del Alá o del catolicismo, pisotearán la ciudad Kadosh por 42 meses. También les daré poder a mis 2 testigos y profetizarán por 1260 días. 1260 días es el equivalente a 3 días y medio. Porque es tiempo y tiempo sin medio tiempo, porque 1260 días es el equivalente a 3 años y medio. Y es el equivalente también a 42 meses, que eso ya lo hemos explicado ampliamente en los vídeos anteriores, que si usted quiere puede consultarlos. Estos son los 2 árboles de olivo y las 2 menorot. Fíjese las características que tienen estas 2 personas. Son árboles de olivo, que es figura de Israel, y además es lo que provee tanto el aceite para la unción
como el aceite para que alumbre la lámpara en el templo, que es figura de la Torá. Y las dos menorot, justamente las luces, las lámparas, que son figura de la Torá. Entonces aquí son hombres de Yahweh, hombres apartados para este tiempo. Dice, tienen autoridad para cerrar el cielo. Y también tiene autoridad para convertir las aguas en sangre y asestar a la tierra toda clase de plagas. Esto es la característica que tuvo Elías, el profeta de Yahweh. Cerrar el cielo para que no hubiera lluvia. Y esta es la característica que tuvo Moshe, el siervo de Yahweh, de convertir las aguas del río Nilo en sangre y traer todo tipo de plagas sobre Egipto. Realmente, cuando está hablando de esto, está hablando de Torah, Moshe, y los profetas, Elías, Eliyahu. Entonces está hablando de la palabra de Yahweh, la Torah y los profetas en interiorizada por hombres y mujeres que estamos dispuestos a hacer la voluntad de Yahweh por sobre todas las cosas. Cuando estos dos testigos terminen de dar testimonio, y yo entiendo que también esto puede ser figura de la casa de Judá, los judíos, y la casa de Efraín, los creyentes en el Mashiach de Israel, y por tanto en Yahweh, el Elohim de Israel, por medio de la Torá y los profetas, que no somos de origen judío o de origen israelita por carne y sangre, o que podemos serlo también, pero bueno, que normalmente no lo somos, pero que al igual que Efraín hemos sido injertados en el pueblo de Kadosh y contados como hijos de Israel, contados como hijos de Yahweh. La bestia que sube del abismo, que ya hemos visto quién es la bestia, el antimashiach, el hombre que de pecado, que se hace Elohim a sí mismo, el papa, el papado, que es el representante de la gran ramera romana, se sobrepondrá y los matará. Sus cuerpos muertos estarán tendidos en la calle principal de esa gran ciudad, cuyo nombre, para reflejar su condición espiritual, es Sedom, que es Sodoma, y Egipto. Ambas ciudades fueron juzgadas y destruidas. Bueno, Egipto no es una ciudad, Sodoma es una ciudad y Egipto es un país, y fueron juzgados por medio de plagas y purificados por fuego. En el caso de Sodoma, la ciudad donde su Adón fue ejecutado en una estaca, su Señor. Entonces aquí está hablando de la casa de Israel y la ciudad donde el Mashiach de Israel fue ejecutado en una estaca. Esto está hablando de Jerusalén, pero que su condición espiritual ahora mismo, que está siendo pisoteada por los gentiles, es como Sodoma y como Egipto, mundana casi 100%. Así es que realmente es lo que nos está hablando. Algunos de los pueblos, naciones, tribus, lenguas ven sus cuerpos por 3 días y medio, lo que les decía tiempo es y medio tiempo, o 42 meses, o 1260 días, que de esto ya hemos explicado también bastante. Estos dos profetas, y nótese que son profetas, refiriéndose a esa similitud con Eliyahu, con Elías y con Moshe, los atormentaron mucho, pero después de 3 días y medio entra en ellos un ruach de vida, un hálito, un soplo de vida de Yahweh, ruach hahai de Yahweh, como sopló también sobre Adán, ruach hahai, aliento de vida. Y se les dijo, vengan acá arriba, y fueron levantados al cielo en una nube, que es lo que dice que habrá el Mashiach, nos juntará con él en las nubes y nos levantará de los 4 extremos de la tierra. Realmente lo que está profetizando aquí es la venida del Mashiach después de tiempos y medio tiempo de que Jerusalén sea hollada por los gentiles, y está marcando el antes y el después con la venida del Mashiach. En el capítulo 11 sigue hablando de lo que sucede en ese momento, un gran terremoto, porque es la venida del Mashiach. En las nubes todo ojo le verá a los que le traspasaron, y es cuando nos juntará, nos levantará de la tierra, no nos raptará, nos levantará.
El séptimo malach sonó su shofar, y el séptimo toque no es muerte. El séptimo toque después de haber sido hecha la venida del Mashiach, es el reino milenial. El reino del mundo ahora ya no pertenece a Hasatán, sino pertenece a Yahweh y a su Mashiach, porque él lo ha ganado por su sacrificio en el madero, a precio de sangre, y nos ha comprado para él. Y nosotros damos gracias a Yahweh, el Elohim del ejército del cielo, el que era, el que es, y que ha tomado poder y ha comenzado a reinar. Y aquí cita el Salmo 2.1, se enfurecieron los Goyim, dice, pero ahora las tornas han cambiado, ahora tu furia ha llegado, y ahora los que tienen que temblar y llorar son ellos, porque es el tiempo de juzgar a los muertos, de dar recompensa a tus siervos, y de destruir a aquellos que destruyen la tierra, aquellos que destruyen la creación. Y aquí el juicio va a ser tremendo sobre la humanidad. Mis amigos, el capítulo 11 termina diciendo: entonces se abrió el templo de Yahweh en el cielo, y el arca para el pacto fue vista en su templo. Y obviamente el que ministra en el lugar Kadosh, el que él ministra, por eso realmente es que nos está hablando del Mashiach, porque él es nuestro Cohen Hagadol, que con su propia sangre entró a ese lugar donde está el arca para el pacto, y con su propia sangre expió el pecado de la humanidad, comprándonos para él, para Yahweh, no para él, más bien comprándonos para Yahweh, y ganando el derecho de ser el rey de reyes y señor de señores, porque Yahweh sujetó toda la creación debajo de sus pies. Así es que en la próxima ocasión perdón, seguiremos adelante con este estudio tan interesante acerca de las profecías del Apocalipsis. Que el Señor les bendiga. Shalom.